Nadie está hablando de esto, pero la guerra más grande del sistema financiero ya se decidió a puertas cerradas y el mercado retail está mirando hacia el lado equivocado. Durante años nos han vendido la idea de que Wall Street odia a las criptomonedas. Pero hace unos días la red de X.com explotó por un video oficial de 70 segundos publicado por DTCC. Si no sabes qué es DTCC, es literalmente el corazón de Wall Street. Es la entidad que liquida billones de dólares todos los días en los mercados de los Estados Unidos. En ese video con gráficos corporativos muy pulidos, DTCC explica exactamente cómo van a inmovilizar acciones, bonos y fondos para emitir versiones digitales y moverlas a través de contratos inteligentes. Pero soltaron una frase que lo cambia absolutamente todo. Dijeron que lo harán en blockchain seleccionadas y aprobadas. Ahí se cayó el teatro. Wall Street no va a tokenizar en un entorno anónimo, público y caótico. Lo va a hacer en blockchains con reglas, identidad y cumplimiento normativo. Si estás en este mundo cripto, necesitas saber esto. La batalla real no es el precio de Bitcoin. La batalla real es en qué blockchain se va a convertir en el software operativo del sistema financiero global. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un análisis forense de los datos que nadie te está mostrando. Porque mientras todo el mundo se pelea en Twitter, Ethereum acaba de lanzar una ofensiva corporativa masiva y XRP Ledger ya construyó silenciosamente el cerco perfecto. Empecemos, pero antes que nada los invito a suscribirse al canal y dejarme un like. Y dejen un comentario, XRP a la luna. Así llevamos este video a romper todo el algoritmo y mandarlo a romper todas las fronteras a nivel global. Para entender esto bien, tenemos que ir a un documento clave. Hace unas semanas, abril del 2026, el macroeconomista Raúl Pal publicó una entrevista que pasó bajo el radar de muchos, pero que para mí contempla ser una mina de oro. Habló con Vivek Raman y con Danny Ryan. Vivek es un ex-trader de Wall Street y Danny fue la mente maestra detrás de The Merge, la actualización más importante en la historia de Ethereum. Juntos fundaron una empresa que se llama Etherealize, una startup que levantó $40 millones con un solo objetivo corporativo: ser la puerta de entrada de Wall Street a Ethereum. Su tesis es brillante y vienen soportados por Vitalik Buterin. Dicen que los bancos ya perdieron el miedo tras la llegada de los ETFs y la claridad regulatoria. Según Vivek, Ethereum es el efecto Lindy en acción. Es la red que lleva más tiempo funcionando sin caerse. Tiene la mayor cantidad de desarrolladores y la liquidez más profunda del ecosistema. Eso es lo que dice él. Y tienen pruebas tangibles. Según ellos, BlackRock lanzó su fondo Build en Ethereum, que hoy maneja cientos de millones, y JP Morgan lanzó su fondo Money en esa misma red. Pero aquí está la letra pequeña que pocos leen. En la misma entrevista, los fundadores de Etherealize admiten un problema estructural gigantesco. Los bancos no pueden usar la red principal, la capa 1 de Ethereum, para sus operaciones reales. Entonces, ¿qué van a usar? Si JP Morgan mueve miles de millones, no puede permitir que sus estrategias de liquidez o el saldo de sus clientes institucionales sean públicos en un explorador de bloques. Viola todas las leyes de secreto bancario y la privacidad de datos. Es importantísimo tener esto. ¿Cuál es la solución que propone Ethereum? Que los bancos gasten millones construyendo sus propias redes capa 2, las Layer 2 o subredes privadas para luego conectarse a la liquidez principal. Básicamente, Ethereum le dice a Wall Street: soy la mejor infraestructura del mundo, pero tienes que armar tu propia zona de seguridad privada encima de mí para no terminar en la cárcel. Es un modelo válido, pero es un modelo caro y complejo operativamente, y es exactamente ahí donde XRP Ledger toma una ventaja estratégica brutal. Es impresionante lo que ha construido XRP en contra de este modelo que está proponiendo Ethereum. Hay dos tipos de blockchain: las que nacieron para ser el Internet del dinero de la gente y las que nacieron para ser el Internet del valor de los bancos. XRP Ledger está en la segunda parte, la segunda sección. Para los bancos, a nivel de arquitectura financiera, XRP Ledger está a años luz en cuanto a prevención de riesgos. Si tú eres el director de cumplimiento de un fondo de inversión gigante, tu peor pesadilla es un contrato inteligente, escrito por un programador de 22 años que apenas salió de la universidad, que tenga una vulnerabilidad y termine siendo hackeado. En XRP Ledger, gran parte de eso no es necesario. Las herramientas financieras están integradas en el código base de la red principal. ¿Necesitas emitir un bono tokenizado? XRP Ledger tiene emisión nativa de activos. ¿Necesitas asegurarte de que solo inversores KYC aprobados lo compren? Tiene la función de Trust Lines autorizadas. ¿Hay una orden judicial para detener un fraude? Tiene la función nativa de Freeze, que es congelar fondos a nivel de protocolo. Pero el golpe maestro llegó hace muy poco.
La gran barrera seguía siendo la privacidad. Pues bien, XRP Ledger acaba de complementar e implementar pruebas de conocimiento cero, las CK-SNARKs. Eso significa que los bancos ahora pueden validar que una transacción es legítima, verificar listas de transacciones y liquidar contratos, sin tener que revelar quién envía el dinero, quién lo recibe o de cuánto es el monto. La privacidad institucional resuelta directamente en la capa 1, que se llama Bank Grade, es pública. Y esto no es teoría, miren los datos duros. Archax es un exchange súper regulado por la estricta autoridad financiera del Reino Unido, la FCA. Ya tokenizó un fondo del mercado monetario del gigante ABRDN que gestiona miles de millones directamente sobre la XRP Ledger. Guggenheim Treasury Services ya eligió a XRP Ledger para emitir papel comercial tokenizado. Aviva Investors se asoció con Ripple para lanzar fondos en la red. XRP Ledger ya no es solo la cripto para remesas, la autopista de alta velocidad para la renta fija institucional. Esto es impresionante, la verdad, yo que he trabajado todo este tiempo en renta fija, me sorprendo de ver que la blockchain ahora está acá, en nuestro negocio. Si hasta aquí te parece sólido, lo que te voy a mostrar ahora te va a volar la cabeza, porque conecta todos los puntos. Hablemos de Ondo Finance. Ondo es el rey absoluto en tokenización de activos del mundo real, las RWAs. A mediados del año pasado, el 2025, Ondo lanzó su fondo estrella OUSG en XRP Ledger. ¿Qué hay dentro de ese fondo OUSG? Nada más y nada menos que bonos del Tesoro del gobierno americano a corto plazo. ¿Y saben quién gestiona el capital subyacente de gran parte de esos activos? BlackRock y Franklin Templeton. Nada más y nada menos. Los defensores de Ethereum siempre usan a BlackRock como si fuera exclusividad de Ethereum. Falso. La liquidez de BlackRock también está corriendo por las venas de XRP Ledger a través de Ondo Finance. Y Ripple cerró la pinza de forma magistral. Al tener estos bonos del tesoro en XRP Ledger, los fondos institucionales pueden comprar y vender renta fija del gobierno estadounidense a las 3 de la mañana de un domingo. ¿Y qué usan para pagar esa transacción? Usan RLUSD, que es la stablecoin de Ripple. Es el ecosistema perfecto. Activos tradicionales con BlackRock, tokenizados por el líder Ondo, corriendo en una blockchain rápida y segura XRP Ledger y liquidados al instante con un dólar digital auditado RLUSD. Y todo sobre XRP, utilizando la moneda de XRP. Y lo mejor de todo, Ondo Finance acaba de asociarse con Chainlink y se ha sentado en mesas de trabajo institucionales con Swift, Euroclear y sí, con DTCC. Están trabajando juntos para estandarizar la frontera y la fontanería financiera del futuro. Así que volviendo al video de DTCC y sus blockchains seleccionadas, Wall Street ya nos dijo que no va a usar el salvaje oeste descentralizado. Va a usar infraestructuras que pueden auditar y controlar. Hoy el choque de gigantes está clarísimo. Empresas como Securitize, el socio principal de BlackRock en Ethereum, apuestan por Ethereum. Ellos creen en la composabilidad. Quieren que los bonos tokenizados interactúen libremente con los protocolos DeFi de las finanzas descentralizadas. Pero empresas como Archax y fondos como Guggenheim apuestan por XRP Ledger. Ellos buscan otra cosa. Liquidación casi gratis en 3 segundos, cumplimiento normativo estricto desde la capa 1 y una privacidad institucional que es la Zero Knowledge, que protege el banco de demandas y exposición de datos. Y vengan, Securitize está muy metido con Ethereum, pero también está con XRP Ledger. Ethereum es un teléfono inteligente donde puedes instalar miles de aplicaciones. Es poderoso pero vulnerable. XRP Ledger es una terminal bancaria de grado militar. Hace exactamente lo que necesita hacer, rápido, sin fallas y cumpliendo la ley. Si me preguntas a mí, investigando los datos forenses de ambos lados, mi conclusión es clara, es esta. Ethereum, empujado por Etherealize, tiene la ventaja del marketing institucional y la narrativa DeFi. Y esa gente de Etherealize la tienen clara, saben exactamente cómo funciona al interior del sistema de los bancos de Wall Street. Pero XRP Ledger lleva la delantera en arquitectura financiera pura. La claridad legal que Ripple ganó en tribunales le dio tiempo a la red para construir las herramientas exactas que un oficial de cumplimiento necesita hoy para probar una operación en Wall Street. Adicional a esto, Ripple, que es uno de esos grandes que participan dentro de XRP Ledger, tienen toda una superpotencia financiera montada. DTCC ya lo anunció. Los trillones de dólares se van a mover on-chain y la red que logre equilibrar innovación con seguridad jurídica será la dueña de la próxima década. ¿Tú de qué lado estás? ¿Crees que ganará el ecosistema de Ethereum o la eficiencia bancaria de XRP Ledger? Regálame un comentario gigantesco de abajo
porque los leo a todos y ustedes lo saben, los contesto cada vez que puedo. Si esa investigación te aportó valor, regálame un like potente, suscríbete para no perderte el próximo análisis y recuerda, no sigas el ruido de Twitter, sigue el rastro del dinero institucional y compártele este video a tus mejores amigos que no creen en XGBP. Nos vemos en la próxima. Chao.